Él la comenzó. Mira, él dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Él empieza su carta hablando de estos falsos maestros que quieren que a fuerza los cristianos gentiles se circunciden en cumplimiento a la ley, y él la termina de la misma manera. Pero mira, este evangelio que nosotros vemos aquí de los versículos del 11 al 13 es el evangelio que Pablo condena en el capítulo 1. Es un evangelio falso. Ya leímos en Gálatas 2:16 que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿cierto? Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. A veces nosotros malentendemos a los testigos de Jehová y a los católicos y les decimos, no, es que ustedes ponen su salvación en sus obras. Y ellos dicen, no, nosotros también creemos. Y nosotros a veces estamos, no, es que tus obras. No, y es que ellos tienen razón en eso. Ellos no ponen su salvación en sus obras. Ellos dicen que es la fe y las obras, los dos. La Biblia nos enseña que, ¿no? Solo por fe y solo por gracia. Por otro lado, aprendimos que si la salvación ciertamente es solamente por la fe nunca viene sola. La fe siempre viene acompañada de un carácter piadoso que nace del Espíritu Santo en nuestros corazones. Siempre está acompañada de arrepentimiento y de un cambio de corazón y de mente. Arrepentimiento para con Dios porque nos rechazamos su señorío y no quisimos someternos a Él. Siempre vivimos como quisimos. Y un cambio de mente y de corazón porque ya no andamos como vivimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, haciendo la voluntad de nuestra carne. Eso es lo que dice Efesios 2. Ya no andamos así, sino que Dios ahora, en su bondad y por su Espíritu, produce en nosotros sinceramente y de corazón amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, arrepentimiento, obediencia y todas esas cosas que hablamos acerca de cómo nos guía el Espíritu hace un tiempo. Pero los judaizantes, la verdad es que nunca les interesó esta parte espiritual de la salvación. Vean lo que dice ahí Gálatas 6 del 11 al 13. Dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Como si Pablo dijera, pongan atención a lo que les estoy a decir, les escribí con letrotas grandotas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Los obligan a que se circunciden, quieren que se circunciden. Y algo que también quiero decir algo aquí acerca de cuando Pablo dice, les escribo con mi propia mano, es que él tal vez indirectamente está haciendo lo mismo que hizo al principio de la carta, reafirmando su apostolado. Ahora recuerden que ser un apóstol no es cualquier cosa. Los apóstoles del Señor Jesús son personas que fueron escogidas por Él para hablar en su nombre y con su autoridad, con la autoridad misma del Señor. Entonces, cuando Él les está diciendo, miren que yo les escribo con mi propia mano esto, no nada más es una llamada
para que pongan atención a lo que va a escribir, sino que él está hablando como un escogido del Señor, como uno que ha sido autorizado por el Señor para hablar en su nombre. Le está a punto de decir algo sumamente importante y que todos debiéramos escuchar. Él dice lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden. ¿Qué es esto de que quieren agradar en la carne? Pues que solo se quieren ver bien exteriormente. Eso es algo muy común de los judaizantes y de los fariseos. Muy común de ellos. Ellos quieren impresionar a los demás, que viéndose bien, con una devoción muy bonita. De hecho, si ustedes recuerdan en Mateo, en el capítulo 6, el Señor Jesús nos instruye acerca de esto. En el capítulo 6, en el versículo 2, dice: cuando den limosna no hagan tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas para ser alabados por los hombres. ¿Ves? De cierto te digo que ellos ya tienen recompensa. Y en el versículo 5 dice: y cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y luego más adelante acerca del ayuno, en el versículo 16 dice: y cuando ayunen no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos simplemente quieren verse bien. Ellos quieren agradar en la carne y verse bien y exteriormente piadosos. Eso es lo único que ellos quieren. De hecho, en Mateo 23, el Señor Jesús habla mucho acerca de los fariseos y les llama la atención de una manera muy fuerte. Y escucha lo que dice en el versículo 6, 23, 6 de Mateo. Ellos aman los primeros asientos en las cenas, los asientos más importantes. Ellos aman las primeras sillas en las sinagogas. Ellos aman las salutaciones en las plazas y que los hombres les digan: maestro, maestro. Ellos simplemente quieren ser reconocidos. Pero ustedes no quieren. Bueno, más adelante en el versículo 25 dice algo también acerca de ellos. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ellos simplemente quieren verse bien por afuera. Dice: limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y el 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ellos simplemente quieren agradar en la carne, quieren verse bien. Eso es lo único que quieren hacer. Lo único que quieren hacer. Dice Gálatas 6, ahí donde estábamos: y los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución. O sea, ellos, aparte de tener esta hipocresía, obligan a las personas a circuncidarse pues por beneficio propio, por cobardía, porque no les pase nada. Nosotros sabemos, por ejemplo, que a los cristianos del primer siglo los perseguía el Imperio Romano. Sabemos de cómo el Imperio Romano perseguía a cristianos y los hacía pelear contra leones en el Coliseo. Pero, ¿saben qué? Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que los romanos no fueron los primeros en perseguir a los cristianos. Fueron los judíos, los mismos judíos. Cuando nosotros leemos Hechos, nosotros vemos al primer judío persiguiendo cristianos ahí, el primero que tenemos en Hecho, que se llamaba Saulo de Tarso, que dice la Biblia que asolaba a los cristianos. ¿Te acuerdas que te expliqué esa palabra asolar? Que es como en la película de Mulan, cuando llegan a ese pueblito ya todo quemado y feo. Eso es asolar. Bien, vemos ahí. Y después que Pablo se convierte, ¿quién anda persiguiendo a Pablo por todos lados?
intentando meterlo a la cárcel y matarlo y acusándolo de que es un traidor al imperio y de que no obedece la ley de Moisés. ¿Quién lo apedreó y quién lo anduvo golpeando con ramas varias veces? Los judíos, ¿cierto? Yo me imagino que los cristianos judaizantes, estos maestros falsos, decían, no, o sea, identificarte con ese evangelio de Pablo, lo único que te va a garantizar es que a ti te pase lo mismo. Entonces, mejor no. ¿Para qué nos buscamos problemas? ¿No? Recuerdan, si ustedes también en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan están predicando, ¿quién los captura para castigarlos físicamente y golpearlos? El mismo Sanedrín, ¿cierto? El mismo cuerpo de gobierno de ancianos judíos, fariseos, es quien los toma y quien los amenaza de muerte si siguen predicando al Señor Jesús. Hacerte cristiano en el primer siglo tenía un costo que para la mayoría de nosotros ahora no está. Sin embargo, la Biblia dice que todo el que quiera tener una vida piadosa sufrirá persecución. El Señor siempre pidió lo mismo de todos sus discípulos. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. Siempre. El Señor Jesús siempre pidió todo. Estos judaizantes no querían darlo todo. No querían darlo todo, ellos querían seguir teniendo su seguridad, su comodidad, querían seguir teniendo su estatus de no ser traidores al imperio. Porque en ese entonces el César era el único señor del imperio romano. Y si tú llamabas a alguien más señor, tú eras un traidor y merecías morir. Ellos no querían eso. Ellos no querían seguir a Cristo con todas las demandas que eso exige. Ellos no amaban a Cristo. Ellos se amaban mucho a sí mismos. Ellos también eran desobedientes a la ley, dice ahí el apóstol Pablo, ni aun ellos mismos que se circuncidan guardan la ley. Y eso es bien obvio, nadie guarda la ley. Pero ellos especialmente no la guardan. Lo acabamos de leer hace ratito, que ellos oraban no por querer tener comunión con el Padre, ellos oraban para ser vistos. Ellos daban su ofrenda ¿para qué? Para ser vistos. Ellos ayunaban ¿para qué? Para ser vistos. Desobedientes a la ley, pero ellos insistían en obedecer la ley, dice ahí, para gloriarse en los Gálatas. Dice, todos estos que quieren agradar en la carne, los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de ustedes. Porque ni aun ellos mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros se circunciden para gloriarse en vuestra carne. ¿Cómo es eso? Ellos quieren satisfacer su deseo de reconocimiento usándolos a ustedes. Ellos les encanta que en las plazas vayan y les digan, maestro, maestro. Mira lo que dice Mateo 23, también ahí en el versículo 15. Mateo 23, 15 dice algo interesante a este respecto, que yo creo que nos puede dar un poquito más de luz. Mateo 23, 15 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y tierra para ser un prosélito, uno de sus discípulos. Recorren el mar y la tierra para ser uno de sus prosélitos. Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Ellos desean tener discípulos, desean que los llamen maestros. Y quieren satisfacer ese deseo usándolos a ustedes, Gálatas, dice Pablo. Pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo. Mucha atención a lo que les estoy diciendo. Ahora veamos el versículo 14 de Gálatas 6. Regresemos allá, por favor. Porque aquí hay un contraste. Un contraste entre estos que minimizan la cruz
diciendo que la ley es necesaria. Oh, sí, la cruz y la fe es importante, pero también la ley. Y después hay un pero, hay un contraste de uno que no minimiza la cruz, sino que la hace más grande. Y ese es el apóstol Pablo, que dice: pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice: lejos esté de mí gloriarme en otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Yo no quiero andar obteniendo reconocimiento de la gente, ni que me anden llamando maestro en las plazas, ni que me vean, ni que me guarden los primeros asientos en la iglesia o en la sinagoga, ni en las cenas, ni nada de eso. Yo solo quiero gloriarme en la cruz de Cristo. Ahora, déjame explicarte algo de esto, porque eso suena un poco extraño. Yo creo que sonaba extraño, por lo menos para los que leían Gálatas por primera vez. Porque la cruz no era lo que es hoy, ¿eh? O sea, si tú ves hoy a una persona con una crucecita, tú dices: ¡ay, qué bonita! Los amos de joyería. Porque la cruz evoca sentimientos de ternura, de compasión y de amor para nosotros, de perdón. Pero en el primer siglo no era así. La cruz era una cosa bien horrible, era un símbolo de humillación, era un símbolo de vergüenza, de degradación, de angustia, de sufrimiento, de horror. Era el método de ejecución más horrible que había, seguido por quemar a las personas vivas y decapitarlas. La cruz hacía algo muy interesante, que era degradar al criminal hasta el nivel más bajo posible de humillación. En la cruz el condenado podía morirse en unas horas o podía morirse en unos días, pero siempre en una agonía que era insoportable, que era cruel y que era horripilante a la vista de todos. Y tú vas a decir: ¿horripilante? ¿Por qué? Bueno, la cruz era tan horrible que un filósofo llamado Cicerón dijo que la cruz era el castigo más cruel y aterrador. De hecho, él también escribió: la sola palabra cruz debiera estar muy alejada no solo del cuerpo de un ciudadano romano, también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Era una cosa horrible. Yo no sé si ustedes saben, pero al parecer fueron los asirios los que inventaron la crucifixión, no los romanos. Y la usaban con una idea en mente: crucificar a todo aquel que fuera rebelde al gobierno, de modo que mandaran un mensaje aterrador para que a nadie se le ocurriera siquiera rebelarse contra el poder gobernante. Su propósito, como ya dije, era infundir el mayor temor posible y castigar a las personas de la manera más cruel para mostrar el aplastante dominio del imperio sobre las personas gobernadas. O sea, la cruz no tenía esta idea de amor, ni de perdón, ni nada de eso. Entonces ustedes podrán, yo creo, ahora de cierto modo, entender o imaginar el impacto de los primeros lectores de Gálatas cuando el apóstol Pablo dice: yo me glorío en la cruz de Cristo. Ha de haber sido algo muy chocante para ellos. Pero es que tiene todo el sentido del mundo. Si tú te preguntas: bueno, ¿cómo es posible gloriarse en la cruz si la cruz misma no tiene ninguna gloria? Bueno, es que el punto aquí, ¿le pasa la que sigue? Porfis. El punto aquí es que no estamos tomando en cuenta el versículo completo. No solo dice que se gloria en una cruz, ¿verdad que no? Dice que se gloria en la cruz del Señor Jesucristo. Y eso sí tiene todo el sentido del mundo, porque solamente la cruz de Cristo tiene una historia distinta a la de todas las demás cruces. Esa no fue un símbolo de opresión, fue un símbolo de perdón y de misericordia. No fue un símbolo de crueldad, sino de bondad. La cruz dejó de ser este instrumento de tortura
para ser el instrumento por el cual Dios salvó a pecadores como tú y como yo. Dios, en su sabiduría, tomó una cosa horripilante y la hizo la muestra de amor más grande de Él hacia la humanidad. Y mira, tal vez tú podrías pensar, bueno, pero gloriarme en la cruz de Cristo. Yo te pregunto, ¿y cuál otra es la opción? ¿De qué te podrías gloriar? ¿De qué podría yo, Carlos, gloriarme? ¿De mi bondad? ¿De mi fe? ¿De mi cumplimiento de la ley? ¿De mi moralidad? ¿De cuán buena persona soy? ¿De mi fe al Señor? La Biblia dice que todas mis buenas acciones, las mejores, son trapos inmundos delante de Él. Las mejores. ¿De qué podría gloriarme? ¿De mis posesiones? De nada de esas cosas. La misma cruz, hermanos, nos enseña a nosotros nuestra realidad, nos encoge hasta lo que de verdad somos. Nos enseña nuestra necesidad de un Salvador, nos muestra lo frágil que es esa supuesta bondad que decimos tener. Nos enseña que merecemos el infierno, nos enseña la gravedad de nuestros pecados. Nos enseña que realmente necesitamos un Salvador. La cruz rompe con este orgullo de nosotros, con esta idea de autosuficiencia, de querer hacer las cosas por mí mismo delante del Señor. Pero la verdad es que lo único que podemos hacer es con humildad y con alegría reconocer la verdad preciosa de que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tenemos nada más. No tenemos nada más en nuestras manos. Él se entregó a sí mismo por mí. Él en su bondad quiso hacerlo. Nadie lo obligó. Él tomó mi maldición, me libró de mi maldición, haciéndose maldición, y proveyó justicia perfecta para mí. Justicia perfecta. Y perdón, acercándome a Dios en paz. Yo me imagino que el apóstol Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse. Muchas cosas de qué gloriarse. Él dijo una vez en Filipenses 3, si ustedes creen que tienen de qué gloriarse en la carne, yo tengo más. Yo tengo más. Él dijo, soy circuncidado al 8º día, yo llevo en mi cuerpo la marca de que soy del pueblo escogido y especial de Dios. Yo soy de Israel, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más nobles de Israel. Yo en cuanto a mi celo religioso era perseguidor de la iglesia. Algunas personas en cuanto a su celo religioso no pueden ni siquiera hablar con su vecino. Él perseguía a otros. Y él dice, en cuanto a la justicia que era, en cuanto a la ley, soy irreprensible. Nadie puede decir que yo no sigo la ley o que la rompo de algún modo. Él sabía varios idiomas, estudió con un rabino súper famoso que se llamaba Gamaliel, era fariseo, me imagino que ha de haber tenido una posición privilegiada en el gobierno de Israel cuando era más joven, era ciudadano romano, tenía muchas cosas valiosas. Él es el escritor del medio Nuevo Testamento, si no es que más, y luego es el misionero por excelencia, escogido por el Señor mismo para llevar a cabo su obra en el mundo. Yo creo que él tenía muchas cosas de qué gloriarse. Muchas cosas de qué gloriarse. Pero él dijo, yo no me gloriaré de ninguna, sino de la cruz de Cristo, que lejos esté de mí hacerlo. Esa parte de lejos esté de mí hacerlo es en griego la expresión más fuerte para decir no. No, de ningún modo no. Así que Pablo era así.
El pastor Spurgeon dice de Pablo: al parecer él tomaba todo lo que hacía, todo lo que decía y todo lo que era y lo dejaba a un lado para avanzar con un solo tema en sus labios y un solo amor en su corazón. Dice Pablo: yo no me glorío sino de la cruz de Cristo. Y ahora por eso yo soy crucificado al mundo y el mundo para mí. Ahora ya no busco lo que el mundo me ofrece. Ya no confío en el mundo, ya no disfruto del mundo como mi mayor fuente de satisfacción. No importa lo que me ofrezca, si es familia, moralidad, dinero, sexo, poder, amistades, influencias. Ya no me aferro a eso como si fuera mi tesoro. Ya no lo hago. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, también lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora todas estas cosas que vienen a mí en mi vida, ya no las hago para mí primero, sino que ahora busco primero al Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo en el versículo 15 nos da la razón de por qué Él hace esto, por cuál es la razón de su gloria en la cruz. Dice: porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen de nada. Al final, nuestro cuerpo y las marcas que llevemos en él por esta ceremonia no contarán de nada. Y me encanta que el apóstol Pablo use la circuncisión, porque la circuncisión no solamente es un rito y ya, es el rito. De hecho, cuando una persona no judía se convertía al judaísmo, tenía que circuncidarse para mostrar en su cuerpo que él ahora pertenecía al pueblo de Israel. Por ley. No es el rito. Perdón, no es un rito, es el rito. Y si nosotros aprendemos algo de eso, es que no importa cuán morales sean tus acciones, cuán religiosas crees que sean, o las acciones mías o de alguien más o de quien sea, nada de eso contará al final. Nada de eso contará al final, sino una nueva creación, dice ahí. Sino una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? La que el Señor Jesús habló en Juan 3, cuando estaba hablando con Nicodemo. ¿Recuerdan? Que el Señor Jesús le dijo, va a Nicodemo de noche, dice: maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace lo que tú haces. Y Jesús va directo al punto y le dice: mira, Nicodemo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Nicodemo le dice: ¿y cómo le hago? Pues no me puedo meter al vientre de mi madre otra vez. Nicodemo, todo lo que nace de la carne, carne es. Pero todo lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Esa nueva creación, hermanos, es solamente posible para nosotros por medio de la cruz. Solamente por medio de la cruz. Nacer del Espíritu y entrar al reino de los cielos es posible solamente por lo que el Señor Jesús ha hecho. Y alguien dirá: pero ¿y qué de todo lo bueno que sí he hecho? ¿Y qué de todas las veces que yo he decidido hacer lo que es correcto y no hacer lo que es equivocado? Te repito, Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Tú necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Me encanta cómo lo pone John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. John Bunyan era una de las personas más simples y más brillantes que yo he leído. Me encantan todos sus libros que tengo y los que puedo leer, y los que puedan leer, léanlos. Pero John Bunyan decía que el nuevo nacimiento es así como los pollitos. Nacen 2 veces. ¿Cierto? La primera vez nacen en el huevito y ¿qué sale de ahí? Nada. Si se deja el huevito ahí, se echa a perder. No se mueve, no hay vida en eso. Pero si nace la segunda vez, hay vida. Hay una criatura que es graciosa, ¿cierto? Que tiene gracia.
Hasta da ternurita el pollito. Se reproduce, crece. Necesitamos nacer otra vez. La nueva creación es la que cuenta. Uno no puede entrar al reino de los cielos si no nace del Espíritu. Eso lo dejó bien claro el Señor Jesús. Y esto solo es posible gracias a la cruz. Gracias a la cruz, todo creyente tiene salvación por medio de Cristo, perdón, justicia y una unión a Cristo mismo. Pablo se gloría en la cruz porque es ahí donde Dios, por su amor inmenso, por su bondad, decidió cargar en su Hijo nuestros pecados y decidió salvarnos, descargando su ira santa y proveyendo la única fuente verdadera de salvación y de aceptación para mí. Y eso es maravilloso. Que las personas que creen que tienen que ser salvos por sus obras andan ahí luchando por ser aceptados por Dios y trabajando para ser aceptados por Dios con el temor de que no sea suficiente. Los creyentes no. Somos perfectamente aceptados, perfectamente amados. No por nosotros mismos, sino por lo que el Hijo ya ha hecho a favor de nosotros. Eso se llama justificación, ¿recuerdan? Somos declarados sin culpa, perfectamente justos, inocentes. Y ahora ya nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Romanos 8. Versículo 16 sigue diciendo: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Estos son los resultados naturales de la salvación: paz y misericordia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1, ¿cierto? Ya no somos más hijos de ira, ya no somos más enemigos de Dios, ya no tenemos esa maldición sobre nuestras cabezas que la ley trajo, sino que somos reconciliados con Dios, unidos a Él y adoptados por Dios para ser incluidos en su familia. Y la misericordia también es el resultado de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Dios hace a un lado la condenación que venía por su juicio y ahora, como dice Efesios 2, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De este último versículo de Gálatas que acabamos de leer, del 16, yo creo que hasta ahí ninguno de nosotros tenemos problemas, pero esta pequeña frase de aquí, el Israel de Dios, tal vez puede ser confusa para ustedes. Saben que algunas personas piensan que el Israel de Dios se refiere a los creyentes judíos verdaderos. O sea, no a los judaizantes, sino a los judíos que de verdad creían en el Señor Jesús y ponían su fe solo en Él, sin las obras de la ley. Algunos otros piensan que se refiere a los judíos y a los creyentes gentiles, pero de cualquier modo, yo pienso que este Israel de Dios son los creyentes verdaderos. Nosotros aprendimos en el capítulo 4 que todos los que son de la fe de Abraham son descendientes de Abraham, ¿cierto? Eso es lo que nosotros aprendimos. Así que si nosotros tenemos la misma fe de Abraham, nosotros somos parte de ese Israel de Dios. Y para terminar, el versículo 17 dice: de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo siento que esa parte de no me causen molestias no es una manera áspera de responder, sino que simplemente les está diciendo: ya entiendan, por favor. O sea, ya este asunto de la salvación por fe y obras, o por la fe sola, ya se las expliqué. Ya hice hasta lo que más pude
en los capítulos 1, 2, 3 y 4 para explicarles por qué la salvación es solamente por fe y solamente por gracia y solamente por medio de Cristo. Ya, por favor, ya entiendan, reconozcan a los falsos maestros, actúen como se les ha enseñado. Ya. Y luego más adelante dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Como si el apóstol Pablo, otra vez parafraseando, dijera, ya entiendan, ustedes conocen cuánto he sufrido por ustedes. Ustedes conocen cuánto he sufrido por el Evangelio. Llevo en mi cuerpo esas marcas. He seguido el ejemplo del Señor Jesús. Ya paren esta situación. Entiendan lo que se les ha enseñado y síganlo. Al final dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y otra vez, yo siento que yo creo que esta es una de las, si no es la más corta, es una de las maneras más cortas en las que el apóstol Pablo termina una carta. Pero incluso ahí el apóstol Pablo habla de la gracia. No dice, sigan esforzándose para obtener su salvación. Él dice, hermanos, lo mejor que puedo desearles es que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Sea con ustedes. Y con eso terminamos Gálatas. Solo gloriémonos en la cruz. Solo gloriémonos en la cruz. Yo quiero leerles algo de lo que está en mi corazón. No sé si les había comentado, pero yo tengo la costumbre a veces de escribir mis oraciones. Para mí es más fácil no orar porque sí cuando escribo, sino ser intencional en lo que estoy diciendo. Y quiero leerles lo último que escribí antes de comenzar la serie de Gálatas. Miren, aquí empieza. Esto fue lo que estudiamos de Gálatas. Y esto fue lo último que escribí. Y quiero decirles, porque tal vez, no sé si ustedes se lo preguntan, ¿y por qué Carlos nos enseña estas cosas? Así ¿cuál es el punto? Esto es lo que está en mi corazón. Señor, escribí, que tu amor demostrado en la cruz llene y satisfaga todas nuestras necesidades en buen pastor, que nos dé esperanza, que llene nuestros vacíos y que seamos lo que tú deseas que somos en ti, que nosotros podamos deleitarnos en ti. Unos días antes escribí, Señor, dame sabiduría y palabras correctas para que podamos amarte como tú mereces y confiar siempre en tu fidelidad y bondad y en tu sabiduría y en tu gracia, en tu justicia y en todas las cosas que te hacen digno de nuestra más profunda adoración. Y unos días antes escribí, respecto a ustedes, Señor, mi deseo es que ellos oyendo tu palabra puedan ser iluminados y que te amen y que en tu misericordia los salves. ¿Por qué estudiamos Gálatas? Por eso. Por eso. Mi deseo para ustedes y mi oración constante para ustedes es que ustedes puedan tener un corazón similar al del apóstol Pablo ahí. Que ustedes vean la cruz de Cristo y se alegren en ella y encuentren deleite en ella y la atesoren. Que ustedes estudiando Gálatas pudieran ver la profundidad del amor y de la sabiduría de Dios y de su poder y de su misericordia en salvarlos a ustedes. Y que ustedes lo guarden y lo atesoren en su corazón.
y que vivan por ese evangelio y que hablen ese evangelio. Por eso estudiamos Gálatas. Como dije, este último sermón ha sido agridulce. Agridulce, pues porque terminamos Gálatas y podemos ver la gloria de la cruz y de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y triste pues porque ya acabamos. Pero espero que por lo menos, ahora que tenemos esto, la próxima vez que ustedes lean Gálatas, por ustedes mismos, ustedes puedan meditar más profundamente y puedan aplicar más y puedan saber más y pensar más. Y si algún día necesitan pues las notas, pues están en internet y ustedes puedan estudiar y reestudiar Gálatas. Es un libro tan fundamental. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que nos gloriemos en la cruz. Como oraba hace ratito, que nosotros no nos enganchemos en cosas vanas, sino en la cruz preciosa que nos muestra tanto de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.